Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia virtual del día de hoy de un tema muy importante como es el servicio al cliente. Si nosotros no tenemos el servicio al cliente funcionando, seguramente todos los procesos de ahí en adelante o los esfuerzos que hagamos se verán afectados y no tendrán los resultados esperados. Entonces, de verdad, los invitamos a que disfruten de este tema tan importante. Es muy importante que recuerden que en cualquier momento de la conferencia ustedes nos pueden enviar sus preguntas en la última media hora, o sea, desde las 10 a 10:30 de la mañana, estaremos respondiendo esas preguntas directamente por el orden en el cual nos las envíen. Esta conferencia, además, les recuerdo que será publicada en nuestro canal de YouTube, más o menos en una semana, para que ustedes la puedan disfrutar, la puedan consultar todas las veces que así lo requieran. Bienvenidos de nuevo y los dejo con Juan Carlos Giraldo, es un asesor de nuestro centro de emprendimiento, experto en servicio al cliente y asesor en todo el tema de mercado y ventas además. Entonces, bienvenidos de nuevo y feliz día. Muchas gracias, Norita. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, dentro del tema de servicio al cliente, hay infinidad de temáticas que uno podría empezar a trabajar, que uno podría utilizar. Esto está enmarcado dentro de un gran área en nuestra empresa que es el tema de la gestión de clientes, ¿sí? La gestión adecuada de nuestros clientes. No podemos concebir una empresa si no tiene clientes. ¿Qué sería de un teatro si no tiene quien vaya a él? ¿Qué sería de una tienda si no tiene quien le compre los productos? Pero a veces nos olvidamos de la importancia de ese cliente y entramos en nuestra rutina pensando más en satisfacer las necesidades internas de la empresa, como necesito vender más, necesito mejorar la rentabilidad, necesito aumentar la productividad, y nos olvidamos de la importancia que tienen los clientes, ¿sí? Y el cuidado que hay que empezar a generar hacia ellos. Entonces, uno de los temas importantes en un área de gestión de clientes es el tema del manejo o la gestión de las sugerencias, quejas y felicitaciones. Y ese es el título de nuestra conferencia de hoy. Entonces, gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones, una estrategia para mejorar la relación con nuestros clientes. Esta es nuestra agenda. Entonces, tenemos conceptos básicos. Vamos a hablar de qué es sugerencia, queja, vamos a hablar qué son los reclamos, las felicitaciones. Vamos a hablar sobre la gestión estratégica de las sugerencias, quejas y felicitaciones. Vamos a hablar del rol tan importante que tiene el personal de contacto en la gestión de sugerencias, quejas y felicitaciones. Vamos a hablar de un tema también muy importante que a veces en las empresas se nos olvida, y es a mejor hablar de la cultura de la queja que hablar de la cultura del silencio. Y vamos a hablar de canales para recibir las sugerencias, quejas y felicitaciones, cuáles son los más usados que podemos poner a disposición de nuestros clientes, y vamos a hablar de la auditoría, un elemento tan importante. Una vez gestionamos las quejas, los contactos de nuestros clientes, la auditoría que hacemos para garantizar la satisfacción de nuestros clientes en las respuestas que les damos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos entonces a hablar son sobre los conceptos, ¿sí? El primer concepto está relacionado con qué es una sugerencia. Entonces, ¿qué es una sugerencia? Las sugerencias son recomendaciones que hacen nuestros clientes. Básicamente es eso, recomendaciones. Recomendaciones que surgen no necesariamente porque haya una insatisfacción, sino porque el cliente, como buen observador, como persona que está viviendo el servicio de primera mano, nos hace recomendaciones y nos dice, bueno, deberían, mire, ustedes también en esto brindan un muy buen servicio, pero sugerimos adicionar esto para mejorar el servicio. Les recomendamos mejorar este aspecto, mejoramos optimizar el proceso de ingreso, o sugerimos que cuando haya una persona en espera le digan más o menos cuánto tiempo hay que esperar, aunque el tiempo de espera es muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las sugerencias. Viene otro concepto que es el que vemos ahí en pantalla, que es el de representando las quejas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en esta situación con esa rabia, como esa sensación de impotencia frente a situaciones que se presentan con algunas empresas, ¿sí? Las quejas están relacionadas directamente a la forma en que es entregado el producto o servicio, es decir, no están relacionados directamente con el producto o servicio en sí mismo. Cuando hablamos de la forma en que es entregado el producto o servicio, estamos hablando, por ejemplo, si estamos llamando a una empresa y cuando uno llama no funciona el teléfono, suena siempre ocupado. ¿Qué hace uno ahí? Pues se queja.
O pueden haber quejas si uno está entrando a un sitio, a un restaurante, y hay demasiado calor. Ahí uno se queja como tal del calor. Las condiciones de confort no son las adecuadas, entonces uno se queja. O uno se queja cuando de pronto se acerca y saluda a la persona que está en la empresa como personal de contacto y la persona escasamente lo mira a los ojos o lo mira despectivamente, ¿sí? O ni siquiera lo saluda. Entonces, ese tipo de cosas son lo que es relacionado con una queja. Viene el concepto de lo que es un reclamo. El reclamo, entonces, pues ya sí está asociado a lo que es directamente el producto o el servicio que se está entregando. Entonces, ahí ya hablamos de las características o la insatisfacción respecto a la expectativa que yo tenía con ese producto o servicio o respecto al incumplimiento de una oferta que mi proveedor, ¿sí?, me hizo y no cumplió. Entonces, eso es cuando hago un reclamo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en el caso de un restaurante, hablamos de el arroz está muy masatudo o muy salado, o yo pedí que me trajeran el huevo medio blandito como me gusta, pero me llegó demasiado duro, o los frijoles saben como maluco, como si fueran de ayer. Ese tipo de cosas, ahí es cuando yo hago un reclamo. ¿Listo? Para el cliente es transparente, cuando el cliente nos contacta, para el cliente es transparente si es queja, reclamo y empezar a cuestionarse sobre lo uno o lo otro. Para el cliente, al cliente no le importa eso, el cliente sencillamente está insatisfecho. Entonces, la diferencia o tener clara la diferencia entre uno y otro es más para la gestión interna de cuando el cliente nos contacta. Sí, para el cliente simplemente es una queja o para el cliente sencillamente es un reclamo, no importa lo uno o lo otro. Entonces, eso también es muy importante considerarlo porque cuando planeamos nuestro sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones, al cliente poco le importa si clasificamos en sugerencia, queja, felicitación o reclamo. ¿Sí? Lo que le importa es tener una respuesta. ¿Listo? Bueno, vamos al siguiente entonces, al siguiente tema. Bueno, nos faltaba aclarar, obviamente, un concepto supremamente importante como es el de las felicitaciones. ¿A quién no le gusta recibir felicitaciones? Sin embargo, poca importancia en algunos casos en las empresas le damos a él. Las felicitaciones son exaltaciones, ¿sí? Exaltaciones que hace nuestro cliente porque se siente verdaderamente satisfecho, porque superó algo o algún aspecto del servicio, superó las expectativas. No importa si fue un aspecto de ambientación del espacio o si fue efectivamente una excelente atención por parte de nuestro personal de contacto, el cliente puede sentirse tan contento y tan satisfecho que dice esto definitivamente superó mis expectativas. Y ahí es cuando el cliente empieza a decir, aquí vale la pena felicitar. Hay que tener en cuenta lo siguiente, como normalmente se presenta que los clientes que se quejan siempre tienen una percepción, o uno como cliente siempre tiene una percepción y es que si yo me quejo, pues realmente mientras me responden o mientras me pongo a redactar, ¿sí? Entonces aquí hay unas estadísticas bien importantes que hay que tener muy en cuenta. Los clientes insatisfechos, de los clientes insatisfechos, solamente el 5% se queja de forma escrita o formal ante nuestra empresa. ¿Sí? ¿Qué es el formal? Pues lo hace, radica una carta o lo hace por internet o escribe un mensaje a través de una red social. Sí, solamente el 5%. Mientras que el 50%, y aquí hay algo bien importante, lo hace de forma verbal y directamente con el personal de contacto. De aquí la importancia y el papel fundamental que juega nuestro personal de contacto en la gestión de las sugerencias, quejas y felicitaciones. Porque si el personal de contacto siente que al radicar o al hacer formal una queja que el cliente le deja, va a recibir es más bien un castigo, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo normal que haríamos? Pues esconderla. Entonces, de ahí la importancia que tiene nuestro personal de contacto en la atención de esos casos que normalmente se pueden resolver en el mismo instante en que se presentan. Pero también hay, ya el resto del porcentaje, que es el 45%, sencillamente se van. Sencillamente dicen, no, pues ya me trató mal, sencillamente pues busco otro lado, no vuelvo y cambio de cliente, cambio de proveedor. Entonces, es importante tener en cuenta porque ya viene nuestro siguiente tema, que es el tema relacionado con la gestión estratégica de las sugerencias, quejas y felicitaciones.
Cuando uno habla de tener en nuestra empresa, o que es importante para nuestra empresa, tener un sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones, no estamos hablando de tener el software de última tecnología, lo más importante, como dicen por ahí, lo último en Guaracha en tecnología, no. Aquí estamos hablando de que la empresa tenga claro todo el proceso que debe surtir un contacto de un cliente desde el momento en que ingresa hasta el momento en que se le da respuesta, ¿sí? Y que la empresa lleve el control de en qué etapa se encuentra, ahí estamos hablando de la trazabilidad, en qué etapa se encuentra el contacto de mi cliente, si ya fue analizado, si ya fue atendido, si está en proceso de respuesta. Entonces vamos a explicar lo que sugerimos tener en cuenta en todo el proceso de atención de sugerencias, quejas y felicitaciones. Aparte de lo importante que es tener también un proceso de cómo atender situaciones que se presentan, situaciones difíciles con clientes, ¿sí? Eso también hay que manejarlo a través de la identificación de los espacios o puntos donde el servicio podría fallar. Aquí nos vamos a enfocar es cómo gestionar desde el momento en que ingresa un contacto del cliente, ya sea sugerencia, queja, reclamo o felicitación. Lo primero, pues, efectivamente es el contacto. Entonces, en el contacto hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo que poner a disposición de mi cliente los suficientes canales para que él pueda contactarme. Tengo que hacerle fácil ese proceso. Ahorita más adelante vamos a hablar de las diferentes alternativas que existen, pero es muy importante que yo, teniendo conocimiento de quién es mi cliente, y aquí es donde interviene un área importante en la empresa que es el mercadeo, el conocimiento de mi cliente, qué características, cómo se mueve, teniendo en cuenta ese tipo de cliente, ¿sí? Yo le pongo a disposición canales que son adecuados a los que yo conozco y yo sé que utiliza mi cliente. ¿Para qué voy a poner decirle, señor cliente, cualquier sugerencia, queja o reclamo, hágalo a través de nuestra página web? Ese es el único canal que tenemos disponible. Y si mi cliente realmente no maneja Internet y si mi cliente realmente no conoce Internet, ¿de qué sirve eso? Entonces no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces lo importante es tener canales de comunicación para mi cliente adecuados al cliente al que voy dirigido. Ya lo otro viene el tema de la recepción. Y en el proceso de recepción, pues vamos ya entonces identificando, ¿sí? Cómo se van a registrar, qué sistema voy a utilizar, si voy a utilizar un Excel, si voy a utilizar un cuaderno de notas, pero que ese cuaderno de notas me permita a mí tener un control sobre esos contactos del cliente. Entonces, eso es muy importante también, definir cómo voy a registrar ese contacto del cliente ya a nivel formal en mi empresa para hacerle el seguimiento, hacerle la trazabilidad. Viene ya un proceso relacionado con el análisis. ¿El análisis a qué se refiere? Hay varios elementos que uno debería tener en cuenta. El primero de ellos es analizar si el contacto de ese cliente realmente aplica o no aplica para nuestra empresa. Esto suele suceder sobre todo en empresas, por ejemplo, de servicios o en empresas que prestan o que tienen servicios públicos o servicios empresariales, donde la gente confunde y entonces manda un reclamo sobre el tema de gas y se lo manda a la energía, o manda un reclamo o una queja sobre el tema de la energía y realmente lo dirigió fue a la empresa de telefonía. Entonces, ahí en esos casos uno lo que analiza es si la queja aplica o no aplica para la empresa, ¿sí? Si no aplica, se le da una respuesta al cliente, porque siempre es importante contarle al cliente, ¿sí? Aquí cabe una frase bien importante y es: el cliente siempre tiene la razón. Eso ya está reevaluado. Lo que pasa es que hay veces que el cliente no tiene la razón, no porque no quiera tener la razón, sino porque no conoce los elementos para poderla tener. Entonces, aquí lo más importante es, señor cliente, este mensaje que usted envió a esta empresa no corresponde a esta empresa. Le sugerimos contactarse con tal, si tenemos obviamente la empresa y tenemos claridad de qué se trata. Entonces, lo que vamos es guiando a ese cliente y con seguridad, que ellos no lo van a agradecer, pero si nos quedamos callados sencillamente porque no nos corresponde, pues ¿qué imagen vamos a tener? ¿De quién va a pensar mal el cliente? Pues de nosotros, no de la empresa a quien realmente iba dirigida la queja, ¿de acuerdo? Viene otro proceso en el análisis y es ya empezar a revisar cuáles son los hechos, qué es lo que se está presentando, obviamente si es una sugerencia, revisar viabilidad, y a partir de ahí definir y clasificar si realmente ese contacto del cliente procede o no procede.
¿sí? Entonces, pues ya digamos que ahí lógicamente uno define, pues, procede es cuando el cliente ahí sí tiene la razón en lo que está manifestando, ¿sí? Y no procede cuando encontramos que el cliente comprendió mal un proceso o hubo una falla de información. Entonces, de pronto la queja sería más por la falla de información que por la situación generada en sí mismo. Entonces, eso también es muy importante analizar. En el tema de las sugerencias es importante algo y es clave. Nosotros como clientes nos sentimos contentos cuando sentimos que participamos en un proceso de mejora para una empresa y sobre todo cuando es una empresa que queremos, ¿sí? Por eso es tan importante que en nuestro sistema de sugerencias, quejas y felicitaciones tengamos un proceso para responderle al cliente, no solo decirle muchas gracias por su sugerencia, la tendremos en cuenta, sino qué pasó con esa sugerencia. Y eso obviamente implicará un tiempo adicional para poderle responder. Habrán sugerencias que se pueden implementar de una vez, habrá sugerencias que hay que tenerlas en cuenta a mediano o largo plazo, pero es importante contarle al cliente qué pasó con su sugerencia, si hizo efecto, no hizo efecto, fue tenida en cuenta o no tenida en cuenta y por qué no fue tenida en cuenta. Entonces eso hace parte de nuestra administración. Mire que aquí yo no estoy hablando de tecnología, aquí estoy hablando del control sistemático y la gestión adecuada de los contactos de nuestros clientes. Bueno, ya viene un tema de la resolución y es definir cuál va a ser la forma en que vamos a resolver la insatisfacción de mi cliente, ¿sí? Y aparte de eso, definir si va a haber un proceso. Aparte del proceso de recuperación, que es en sí la respuesta del cliente, explicarle, invitarlo a que regrese nuevamente con nosotros, hay que definir si vamos a implementar estrategias de resarcimiento, ¿sí? Pero ojo con el tema del resarcimiento. Yo no puedo intentar resolver con un cliente una insatisfacción, entregarle simplemente un lapicero muy lindo de nuestra empresa. Si yo todavía no he resuelto el problema que genera la insatisfacción del cliente, pues darle un lapicero sería como darle una bofetada, ¿sí? Yo primero tengo que resolver, garantizar que esa situación que genera la insatisfacción ya quedó lista, quedó resuelta, y ahí sí miro si realmente vale la pena implementar una estrategia de resarcimiento. Eso es muy importante. Entonces, eso es la etapa de resolución. Viene la etapa de respuesta y es ya redactar la respuesta al cliente, preparar la respuesta con las políticas que cada empresa pues a su bien tenga, ¿sí? Van a dar respuestas por email, van a dar respuesta telefónica, van a dar respuesta solamente por medio escrito a través de carta y correo certificado. Eso ya depende del análisis que haga cada una de las empresas. Viene ya así como un proceso de recepción. Viene un proceso de cierre y es ya marcar en el sistema cuando ya la queja fue atendida, fue resuelta, fue enviada al cliente, ¿sí? Y entonces marcamos en el sistema para que esa trazabilidad en el filtro del estado de sugerencias, quejas o felicitaciones pues ya aparezca como cerrado. Y viene un último paso que es supremamente importante y que a veces lo dejamos también de lado, y es que a veces nos da miedo volver a llamar a ese cliente al que le dimos una respuesta porque de pronto nos enchicharrona, ¿sí? Entonces ahí eso quiere decir que no estamos seguros de la respuesta que le dimos al cliente, que no estamos seguros de la calidad y del análisis concienzudo que elaboramos para poderle atender a mi cliente. Entonces, ¿qué es la auditoría? La auditoría consiste en validar si la respuesta a esa insatisfacción o a esa sugerencia o la respuesta a esa felicitación que el cliente nos dio fue oportuna, fue efectiva, realmente obtuvo el resultado, obtuvo lo que quería, o si le dijeron que no procedía esa queja o ese reclamo, le explicaron adecuadamente las razones. Otra cosa es que cuando a uno le explican las razones, de pronto uno dice, porque uno como cliente también es importante tener en cuenta que uno como cliente quisiera que todos lo resolvieran a favor de uno, ¿cierto? ¿Sí? Pero si a uno le explican adecuadamente con base, no tanto amparados en las leyes y en las políticas, sino con base en razones lógicas, pues ahí ya vamos diciendo, listo, no me respondieron adecuadamente, pero por lo menos me respondieron y me dieron a entender qué era lo que pasaba. Entonces eso es el último paso. Recuerden,
el énfasis no es tener software de última tecnología. Claro que los hay y claro que nos facilitarían la gestión de las sugerencias, quejas y felicitaciones. Pero si estamos pensando en que no hay grandes presupuestos, que estamos pensando en comprar materias primas y mientras compramos materias primas, pues no podemos hacer una inversión en la gestión, un sistema o un software de gestión de quejas y reclamos y sugerencias, pues lo que hacemos es optimizar. Utilicemos herramientas como el Excel, utilicemos las notas, si nuestros clientes no son muchos, utilicemos el cuadernito de notas, pero es mirar la gestión estratégica a través del paso a paso que hay que tener en cuenta. Muy bien, ahora vamos a nuestro siguiente tema. Y está relacionado con la importancia que tiene nuestro personal de contacto en la gestión y en la atención de las sugerencias, quejas y felicitaciones. ¿Sí? Cuando uno habla del servicio al cliente externo, es importante tener en cuenta que ese servicio al cliente externo es el fiel reflejo de cómo tratamos a nuestros colaboradores, de cómo tratamos al personal interno. Entonces, por eso se dice que el servicio al cliente externo es el fiel reflejo del servicio al cliente interno. ¿Sí? Yo no puedo pedirle a mi personal de contacto que se esmere, que haga lo posible por atender al cliente, que él es el responsable de que el cliente regrese, que tienen que vender, que en vez de traerme problemas, tráigame soluciones, cuando por un lado yo no le brindo un trato adecuado a mi cliente interno, que son mis colaboradores, que son las personas que hacen que mi empresa funcione adecuadamente. ¿Sí? Yo no puedo exigirles que brinden excelente atención cuando yo no les he dado las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones en el mismo momento en que se presentan las dificultades, ¿sí? O las situaciones difíciles con clientes. Entonces, es muy importante porque si yo no garantizo en ese cliente interno una buena atención, un cuidado, un bienestar, pues cuando ese cliente, ese contacto, ese personal de contacto entre a interactuar con mi cliente, pues se va a generar un alejamiento. Se va a generar una distancia, un distanciamiento entre el cliente que está intentando contar allá, y ahí vemos la imagen, el cliente que está intentando allá pedir que lo escuchen respecto al personal de contacto. Eso es muy importante. Sin embargo, si por el contrario brindamos a nuestro cliente interno un excelente apoyo, si creamos estrategias de bienestar para ese cliente interno, si le contamos a nuestro cliente en qué estamos, cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestras próximas campañas de servicio que se van a realizar, cuáles son nuestras actividades de promoción hacia nuestros clientes, si le mantenemos informado a ese cliente y le damos la importancia que se merece a ese cliente interno, pues la relación va a ser muy diferente con ese cliente externo. Va a ser muy diferente, ¿por qué? Porque efectivamente pueden presentarse insatisfacciones, pero ya nuestro personal de contacto va a asumir las cosas de una forma diferente, ¿sí? De una forma acorde a cómo lo hemos entrenado para prestar el servicio. Y ahí viene otro elemento supremamente importante. No es solamente decirle, brinde buena atención, sea excelente, cuando no lo hemos entrenado en nuestro portafolio, en lo que ofrecemos, en cuáles son las condiciones de garantía que tenemos para ese cliente, ¿sí? Y no lo hemos entrenado tampoco en cómo atender situaciones difíciles con clientes, ¿sí? Teniendo claro que hay gran cantidad de clientes, hay gran cantidad de variedad de personalidades en las cuales yo, si empiezo a practicar cómo atender cada diferente personalidad, voy a ser mucho más exitoso en el relacionamiento con clientes. Ahí es cuando entra entonces que tenemos el cliente, el tímido, el cliente preguntón, el cliente autoritario, el cliente que cuestiona todo, el cliente que es muy racional, el cliente que es muy emocional. Entonces, si no le contamos a la gente que trabaja con nosotros cuál es esa gran variedad de tipos de clientes que pueden existir y cómo los deberíamos atender en cada situación, pues va a ser también complejo. Entonces, ahí vienen elementos muy importantes. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema. Cultura de la queja mejor que la cultura del silencio. Parece increíble, pero todavía se presenta en empresas en las que consideramos que nuestro servicio es excelente, que somos los mejores, sencillamente porque no hemos recibido absolutamente ninguna queja, ¿sí? Entonces ahí viene el pensamiento del empresario y dice, no, pues como no hemos recibido quejas, como no hemos recibido reclamos, somos excelentes.
resulta que eso se convierte en una gran barrera. ¿Por qué una gran barrera? Porque es que del otro lado, y en esa barrera bien alta, del otro lado está nuestro cliente, con una situación muy diferente, con una realidad muy diferente, en la que él dice, ¿para qué me quejo si definitivamente no va a pasar nada? Si no me van a escuchar, pues me voy para otro lado, ¿sí? Entonces, por eso se habla que es mejor la cultura de la queja que la cultura del silencio. De forma errada se crean indicadores en nuestras empresas. Indicador para el primer trimestre, tener 0 quejas. ¿Cómo así que tener 0 quejas? ¿No será mejor cantidad de planes de mejora, cantidad de planes de acción que se realizan a partir de los contactos de mi cliente? ¿No será un mejor indicador? ¿Sí? Entonces, ojo con el tema de indicador 0 quejas, porque recuerden que dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. ¿Sí? Entonces, si la medición es 0 quejas, pues vamos a esconder las quejas, vamos a romperlas y no vamos a registrar nada. Y entonces ahí sí, perfecto, 0 quejas. Entonces, mucho cuidado con esa observación, con esa visión, porque es mejor darle al cliente las herramientas para que nos contacte, facilitarle, ¿sí? Y a partir de ahí poder conocer qué siente el cliente, poder realmente identificar qué le hace falta al cliente para que esté definitivamente contento con nosotros. Ahí es donde viene el mensaje de una queja es un favor. ¿Qué es un favor? Porque es que si estamos hablando de ese 5%, alguna razón tendrán para quejarse. Y esa razón es que el cliente nos está dando la oportunidad de mejorar esa situación para continuar con nosotros. Nos está dando una oportunidad antes de tomar la decisión de irse definitivamente. Entonces hay que tener mucha precaución con ese tema de las quejas. Por eso se habla mejor de la cultura de la queja. Y la cultura de la queja es empezarle a contar a la gente que es importante que nos contacten, tanto a los clientes como a clientes externos como a clientes internos. Es importante que el cliente interno sepa cómo se maneja o cómo funciona nuestro sistema, nuestro paso a paso de manejo de sugerencias, quejas y felicitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a nuestro siguiente tema. Vamos a hablar ahora de los canales que existen para la recepción de sugerencias, quejas y felicitaciones. El canal, como ustedes ya lo saben, ya lo mencioné, 50% de las insatisfacciones se hacen directamente con el personal de contacto. Ahí es cuando deberíamos entrar a hablar con nuestro personal de contacto y decirles, por favor, documenten los contactos verbales, las sugerencias, quejas o felicitaciones que hacen verbalmente nuestros clientes. Y de esa forma vamos a lograr ya hacer parte de ese 50%, sumarlo a ese 5% del cliente que oficialmente se contacta con nosotros. Es decir, ya tendríamos un 55% de clientes que realmente nos contactan formalmente, incluyendo este canal verbal. Entonces, es importante ahí entrar, capacitar, contarle a la gente, pero también contratar al personal de contacto acorde ¿a qué? A sus competencias y habilidades para tener relacionamiento con clientes. Porque es que hay veces también sucede que en las empresas, no, este señor ya se va a pensionar y entonces no quiere hacer nada, entonces, no, mandémoslo para allá, para la oficina, allá servicio al cliente, o no, mandémoslo allá a que atienda clientes. Pues es un error basarse en o tomar una decisión de enviar a una persona que haga contacto con clientes solo por esa razón. Hay que analizar sus habilidades y competencias de relacionamiento. Y aquí viene también otro elemento muy importante, es que en este punto de contacto, cuando el cliente me manifiesta sus insatisfacciones, hay veces consideramos que el servicio al cliente es solamente un área dentro de la empresa. Servicio, no, por favor llame a servicio al cliente. No es que llamo para quejarme de esto, no, por favor comuníquese a la línea de servicio al cliente. No, es que mire, me pasó esto, no, llame a servicio al cliente. Y creemos que servicio al cliente es un área física donde hay 3 o 4 personas, o 2 o 1 persona disponibles para atender simplemente las insatisfacciones del cliente. Resulta que el servicio al cliente es inherente a toda la empresa y toda la empresa tiene que estar comprometida con él. ¿Y cómo es comprometido? Pues que si yo estoy brindando un servicio directamente al cliente, comprometiéndome con unos tiempos de respuesta, pues tengo que tener un respaldo adecuado, tanto a nivel directivo como a nivel operativo.
¿sí? Y todas las áreas funcionales tienen que estar volcadas hacia el servicio, ¿sí? Cada una siendo consciente que lo que hace impacta en el servicio. Entonces, el servicio al cliente sí es importante que haya un área que gestiona, que administra, pero el servicio al cliente es inherente a toda la empresa. Viene un segundo canal de contacto y este sí que ha tomado gran relevancia hoy en día. Las redes sociales ya se han convertido en un elemento clave y fundamental en los procesos de contacto y de comunicación de los clientes. ¿Por qué? Porque ya las redes sociales acercaron nuestras marcas con nuestros públicos de interés, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con todo el mundo. Ya acercaron mucho más esas marcas. ¿Por qué? Porque las redes sociales en su filosofía dicen, vamos a crear comunidad alrededor de temas en común, vamos a generar acercamientos, si estamos hablando de marcas, acercamiento de las marcas, y vamos a permitir que las personas nos cuenten qué quieren de esa marca y nos cuenten qué opinan de la marca y nos cuenten qué les gustaría. Y además queremos que ellos se conviertan en apóstoles de nuestra marca, empiecen a contarle a todo el mundo que esta marca con presencia en redes sociales realmente tiene un acercamiento con nosotros. Entonces, por esa gran importancia, pues este canal también se convierte en un elemento clave para atender sugerencias, quejas y felicitaciones. Lo que pasa es que a veces cuando creamos las redes sociales, nos concentramos solo en la visión de esperar excelentes comentarios. Y entonces nos gusta cuando nos dicen, o cuando le dan clic en me gusta en un comentario, o nos encanta cuando alguien dice, qué bueno lo que está haciendo esta marca por nosotros, o excelente artículo, ¿sí? Pero no estamos preparados para cuando nos dicen, mire, es que ustedes, cuando fui al punto, al establecimiento de comercio, el punto de contacto, me cobraron más dinero del que realmente era. O mire, es que ustedes, el señor que estaba ahí en la entrada me atendió supremamente mal. Y ahí quedamos en shock. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que todo el mundo no se dé cuenta y como para que esto no se disperse? Pues sí, señor, tienen razón en preocuparse. Lo que pasa es que hay que reaccionar adecuadamente y a tiempo, ¿sí? Quedarse uno callado ante esas situaciones puede generar un efecto supremamente contraproducente, porque ustedes ya saben el efecto y la fuerza que tienen las redes sociales a nivel multiplicador, a nivel viral, ¿de acuerdo? Entonces, casos como el de este señor Steve Carell. Steve Carell es un cantante que iba a viajar a Nebraska, está en Estados Unidos, iba a viajar a Nebraska con su grupo pues a un concierto. Se montó en el avión y por la ventanilla se dio cuenta que quienes estaban transportando el equipaje, ¿sí?, llevaban su guitarra y la guitarra la trataban como trapo viejo. Imagínense, su instrumento musical, el que lo acompaña de valor sentimental, como un trapo viejo, ¿sí? Pues cuando llegaron a Nebraska, miró la maleta y efectivamente la guitarra estaba rota, estaba partida la guitarra. Él hizo el respectivo reclamo y pues no le dieron la respuesta adecuada, la respuesta que él necesitaba. Entonces le dijeron que eso pues podría suceder, que eso se podría presentar, que no podían correr con el costo porque eso podía ocurrir y eso estaba en las condiciones como tal. Entonces, ¿qué hizo? Pues muy sencillo, compuso, como él es cantante, compositor, compuso una excelente canción. Esa excelente canción la montó en YouTube y fue un éxito viral en su momento. Hoy en día esa canción tiene 12 o más de 12 millones de visitas, imagínense, 12 millones de visitas. Es decir, que por una guitarra estamos recibiendo, digamos que la visión o la impresión del servicio de una empresa por parte de 12 millones de personas, ¿sí? Entonces miren el efecto que esto puede tener. Él montó su canción, donde cuenta toda la historia, qué fue lo que pasó, qué le dijo United. La canción se llama, por si la quieren buscar en YouTube, se llama United Breaks Guitars. También tiene sus subtítulos en español. Entonces, aparte de lo jocoso de la canción, es el mensaje que ellos transmiten y por eso se habla que esa es la venganza de este cantante con esa marca, ¿sí? Obviamente después de un proceso, ya después lo llamaron y le dijeron, bueno, venga, conciliemos y ya pues organizaron, pero 12 millones ya eso no lo borra nadie, ¿cierto? Ya la impresión que tiene cada uno respecto a la marca. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de las redes sociales. Si yo abro un canal de redes sociales, tengo que estar dispuesto a lo bueno, pero a lo no tan bueno también, y poderlo atender adecuadamente y responder y resolver de forma correcta.
Bueno, viene el otro canal, que es ya nuestra página web, tener disponible un espacio el famoso contáctenos, o un espacio donde dice si quiere sugerirnos o quiere comentarnos una insatisfacción respecto a nuestro servicio, haga clic aquí y ahí pues lo vincula con un pequeño formulario, el cual debe tener un destinatario. Ojo con eso, porque no es solamente tener eso ahí de pantalla. Ah, yo tengo un formulario, y bueno, ¿y quién lo recibe atrás? ¿Quién se encarga de revisar, recibir, analizar y hacer todo el proceso que explicamos ahora? Entonces no es solamente tener esos canales, sino tener quien los atienda y quien les haga seguimiento para ver qué tantas sugerencias, quejas o felicitaciones pueden existir allí en esos canales. Está el otro canal, que es un canal a través de correo electrónico o vía telefónica. Hoy en día ya muchas empresas pues han optado por tercerizar el servicio de la parte de información sobre servicio a través de call center o contact center. Aquí lo más importante es no entender que al haber tercerizado me olvido del servicio al cliente, ¿sí? Al haber tercerizado me olvido de la atención telefónica. No, al haber tercerizado con mayor razón tengo que estar atento porque es un tercero el que está haciendo la labor que yo no estoy haciendo por X o Y razón. ¿Sí? No es cuestionar la estrategia de por qué se tercerizó. Lo importante acá es, si yo lo hago, tengo que estar atento a esa operación y a que el servicio y a que la gestión de clientes pues mejore en vez de empeorar. Listo. Viene otro elemento pues que es el buzón y es la ubicación de las casillitas o los casilleros en los puntos de atención al cliente. ¿Sí? Es importante que haya alguien que esté revisando permanentemente esos buzones. Imagínense ustedes tener eso simplemente ahí lindo de adorno y se dan cuenta que hay una queja de hace 15 días. Imagínense ustedes, y todavía no lo habían visto. Entonces, ojo con esos canales. Desde el canal de sugerencias, quejas y felicitaciones, cuando tengo ese buzón, tengo que estar también permanentemente revisándolo. ¿Listo? Bueno, ya por último, pues el tema muy importante relacionado con la auditoría de sugerencias, quejas y felicitaciones. Como lo dije cuando estaba explicando ese proceso, es muy importante que no solamente responder al cliente, es aún más importante hacer seguimiento hacia el cliente quedó satisfecho con esa respuesta. Y entonces aquí la invitación es hacer un muestreo periódico de los contactos que se recibieron del cliente y hacer un muestreo de llamadas a clientes para preguntarles cómo le fue con la atención, cuando la recibió, si le respondieron, le dijeron en qué estábamos. Hay que preguntarle al cliente si fue oportuna la respuesta. Aparte de eso, preguntarle al cliente si la respuesta resolvió su insatisfacción o no. Preguntarle al cliente cosas como si volvería a utilizar nuestros servicios a partir de la respuesta que hicimos, porque eso también son elementos para medir el cliente qué tan contento quedó con nosotros, ¿sí? Y este es solamente uno de los elementos del tema de auditoría a la respuesta de sugerencias, quejas y felicitaciones, porque también tengo que hacer algo con esos contactos del cliente. ¿De qué me sirve toda esa gran información de insatisfacciones o de sugerencias del cliente si no hago absolutamente nada? Por eso debe venir, aparte del proceso de cierre del cliente y de cierre y de respuesta al cliente, debe venir un proceso de análisis, tabulación, obviamente, análisis de esos contactos para identificar cuáles fueron las causas más frecuentes, cuáles fueron los motivos más frecuentes, qué fue lo que se presentó con X o Y personas, determinar si hay un lugar a hacer retroalimentación con el cliente, ¿sí? o hacer retroalimentación con el personal de contacto de acuerdo a la situación. Entonces, es clave que no solamente funcione bien recibir y responder al cliente, sino que funcione muy bien las acciones de mejoramiento que implemente a partir de los periodos de recepción de sugerencias o de contactos del cliente, mensual, trimestral, semestral. Cada empresa irá implementando cuál va a ser su manera de hacer medición de acuerdo a su volumen, ¿sí? De acuerdo al volumen que reciban de contactos del cliente. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tenía para comentarles el día de hoy. Pues estoy atento a las preguntas que ustedes tengan allá desde sus computadores.
Bueno, Juan Carlos, entonces tenemos una pregunta de Erika. Ella nos dice lo siguiente: ¿qué tan bueno es llamar a nuestros clientes muy constantemente cuando hay un proyecto de negocio? Porque hay almacenes de cadena que miran la atención al cliente como si fuera la última opción y están en los primeros lugares, pero digamos que realmente cuando uno tiene un proyecto sí debe hacer seguimiento, pero a veces uno no sabe qué tanto seguimiento debe hacerle también al proyecto. Si uno hablara de llamar al cliente como parte de un servicio postventa, es decir, el famoso seguimiento de elaboré, le hice una venta o terminamos un proyecto de consultoría y quiero hacer seguimiento, si lo vemos desde ese punto de vista, es importante hacer ese proceso postventa, es clave y hace parte de garantizar la satisfacción del cliente, porque yo valido con el cliente cómo le fue, si implementó o no implementó. Aquí, más que pensar en la frecuencia, es saber en qué momento o cuál es el momento adecuado para llamarlo. Sí, un ejemplo, si yo le vendo un cargamento de botones a una empresa que necesita armar chaquetas, ¿sí? Le vendo unas cajas de botones y lo llamo a los 15 días a ver cómo le fue con los botones, pues yo creo que ya pasados 15 días no es tan oportuno, porque sencillamente puede que en el mismo instante en cuanto se demoró en llegar los botones, llegaron al día siguiente y puede que hayan llegado incompletos, la caja rota, la persona que le entregó le tiró la mercancía y eso no tuvimos tiempo de conocerlo en forma oportuna, ¿sí? Pero si estamos hablando de un proyecto de consultoría, yo no lo voy a llamar al otro día apenas termine el proyecto de consultoría. Yo lo que hago es esperar un tiempo prudencial en que el proceso de consultoría haga efecto, ¿sí? Para poder hacer unas llamadas de seguimiento. Entonces, más que la frecuencia es saber en qué momento, una vez finalizado el servicio, hago esa llamada. Angélica nos dice, ¿qué perfil debe tener la persona que atiende de manera directa las sugerencias, quejas y felicitaciones? ¿Cuál sería lo más recomendable? Esa pregunta obviamente es bien y supremamente importante, porque atiende precisamente la necesidad de analizar las habilidades y competencias de quien vaya a trabajar en un área de servicio al cliente. Hoy en día existe dentro de los procesos de selección o dentro de los procesos de gestión de recursos o de talento humano un tema de gestión por competencias y existe indiscutiblemente una competencia que se llama orientación hacia el servicio, ¿sí? Esa es la principal competencia que debe tener una persona que yo vaya a colocar ahí en atención al cliente, porque yo tengo que identificar que sean personas que les guste la atención al cliente y que no estén pensando, qué pereza, ojalá no vengan clientes hoy, es que esos clientes son tan mamones, ¿sí? Porque descuidamos de una vez todo lo que hemos venido trabajando en un área preparando ese servicio. Entonces, una competencia clave, la orientación al cliente y en cierto grado la competencia de liderazgo, porque él mismo tiene que asumir posición y saber manejar las situaciones de acuerdo al empoderamiento que le dan los clientes. Entonces, ahí la invitación es más bien mirar de acuerdo al tema de gestión por competencias, esas dos principales. Obviamente el trabajo en equipo, bueno, ya vienen otras que en mayor o menor grado deben estar tenidas en cuenta, pero la principal, la orientación al cliente es en el grado más alto dentro de la calificación de competencias que deba tener. Manuel nos pregunta, ¿qué elementos o herramientas o sistemas existen para medir la satisfacción del cliente? Porque muchas veces uno está como detrás, pero sí es bueno saber realmente el cliente qué piensa. Entonces, de pronto, ¿cuál sería la mejor forma o herramienta de utilizar para conocer qué están pensando los clientes? Bueno, hay diferentes alternativas de hacerlo. Están las formas reactivas y están las formas proactivas. Las reactivas están relacionadas con tener canales de comunicación para cuando el cliente me contacta. Sí, esos son elementos que me permiten a mí medir satisfacción de mi cliente, en cuanto a que me sugieren, en cuanto a que se quejan o me hacen reclamos o en cuanto a que me hacen felicitaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que solamente el 5% lo hace de forma adecuada o de forma formal, qué pena la redundancia, es importante que nuestra empresa establezca políticas de medición de satisfacción proactivas. ¿Y cómo sería? Entonces ya ahí es cuando vienen las famosas encuestas de satisfacción. Pensar, yo puedo hacer evaluación de satisfacción transaccional, es decir, una vez prestado el servicio, le pregunto al cliente cómo se sintió. Entonces, en las oficinas, por ejemplo, de donde prestan servicio, por ejemplo, telefonía o donde atienden trámites de algo, la transaccional es finalizado el proceso,
venga, le paso un aparatico con botones para que me califique de una vez el servicio. Esa es una forma de conocer la satisfacción, pero es transaccional. Pero hay otra forma que me permite a mí evaluar la satisfacción, donde yo hago unas preguntas mucho más profundas sobre en sí lo que es el servicio, porque no hay que olvidar que el servicio no solamente es atención. Es muy importante la atención, es muy importante la amabilidad, pero el servicio también es oportunidad en atenderlo, ¿sí? Responderle en el momento en que el cliente lo necesita, darle o entregarle el producto o servicio en el momento en que el cliente lo necesita. Calidad, que le cumplamos al cliente con la oferta de valor prometida, con esa promesa, ¿sí? Y obviamente la infraestructura con la que contamos. Entonces, cuando hacemos evaluaciones de satisfacción, es importante tener en cuenta esos 4 aspectos y hacer preguntas relacionadas con esos 4 aspectos. Pueden ser semestral, pueden ser anual, eso ya depende también de la política que tenga la empresa. Lo más recomendado es semestral. Creo que tú ya lo habías mencionado en algún momento de la conferencia, pero David nos pregunta lo siguiente. Ante una respuesta inicial de la empresa sin ofrecer solución al problema, ¿cuál sería la mejor forma de proceder para responder por esta omisión que se cometió? Bueno, aquí ya, digamos que ya me estoy poniendo de acuerdo a esa pregunta, es hacia el cliente, ¿sí? O sea, yo como cliente, ¿sí? Como cliente, pues uno también tiene que aprender a ser cliente, esa es la verdad. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a ser clientes, a que no todas las respuestas que nos den frente a una queja o un reclamo, nosotros tenemos la razón. Tenemos que tratar de ser muy coherentes, ser muy lógicos, ser muy racionales para poder interpretar qué es lo que está exponiendo la empresa cuando me responde. Si aún después de darme una respuesta, la empresa, yo siento que no me está dando realmente respuesta, así sea positiva o negativa, no me está dando respuesta a la situación que yo le planteé, sino que me está rodeando por los lados respuestas por los laditos. Entonces yo le planteo nuevamente y le digo, mire, es que ustedes no me están respondiendo frente a lo que yo manifesté, yo lo que estoy necesitando que me resuelvan es esto. ¿Sí? Obviamente ya vienen las acciones por parte de uno como cliente ante las diferentes instancias, ¿sí? Entonces ya uno va evaluando el tema de Superintendencia de Industria y Comercio o las diferentes superintendencias, servicios públicos, las diferentes superintendencias que van teniendo pues control o que son entes de control frente a estas acciones. Entonces, pues eso es lo más importante. Bueno, Magda nos dice, cuando se hacen llamadas de telemarketing contactando a los clientes para programar visitas del agente comercial, luego de esa visita, ¿será recomendable volver a llamar al cliente para saber cómo le fue o es mejor dejárselo como en responsabilidad del comercial? Muchas gracias. Esa pregunta, a ver, ¿qué hay que tener en cuenta allí? Eso tiene que ser planificado, ¿sí? Para poder determinar en manos de quién está esa llamada de seguimiento. Si el objetivo es hacer seguimiento a la fuerza comercial, ¿sí? Entonces, en mi empresa hago agendamiento y hago una llamada para validar que efectivamente la persona estuvo, ¿sí? Eso es más con el objetivo de hacer seguimiento a mi fuerza comercial, ¿sí? Pero si el objetivo es hacer seguimiento al cliente y no como tal hacer seguimiento a mi fuerza comercial, yo puedo empoderar a mi fuerza comercial para que ellos sean los que hagan seguimiento, porque ya de ahí viene un proceso comercial, ¿sí? Que me permite hacer cierre. En cambio, si yo empiezo a recibir llamadas de todo el mundo, pues puede ahí que esa relación fracase. Entonces, eso hay que planearlo adecuadamente de acuerdo a lo que yo quiera. Bueno, Herbert nos dice, ¿cuál sería la mejor forma de responder a una queja del cliente a través de las redes sociales? De forma que la comunidad que pertenece a la red perciba que se ha manejado correctamente sin de pronto entrar en detalles de la situación con el cliente como tal. Porque pues obviamente todos los clientes están viendo las respuestas y el manejo que se le está dando a la situación. De acuerdo. Sí, efectivamente requiere mucho tacto para poderlo manejar adecuadamente, ¿sí? En un principio uno podría enviarle un mensaje a la persona agradeciéndole por hacernos o darnos a conocer esa situación, ¿sí? Pero indicándole que nos gustaría profundizar mucho más sobre la situación y poder responder o resolver puntualmente lo que se presentó, ¿sí? Entonces ahí lo que haríamos es invitarlo a que nos escriba directamente a través del correo electrónico o que nos escriba a través de alguno de los canales que ya me genera más personalización, ¿sí? Eso yo creo que es la mejor manera, porque sí, efectivamente hay que manejarlo con mucho tacto, que tratar de dar una solución
no se convierta en un problema pues mayor. ¿Listo? Juan Camilo nos dice, ¿hasta qué punto le puedo dar gusto a mi cliente? ¿En qué momento como que se da uno cuenta de dónde debe parar? Miren, para uno saber qué tanto gusto le da a un cliente, viene un elemento que aquí ya se sale como de lo que veníamos hablando, porque ya es un elemento netamente comercial, financiero. ¿Cuánto vale ese cliente para mí? ¿Cuánto me representa? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Sí? Cuando yo empiezo a analizar qué tan rentable es ese cliente y empiezo a hacer lo que llaman el pareto de mis clientes, es decir, 20% de mis clientes que me generan el 80% de ingresos, yo a esos clientes les digo, señores, ustedes son triple A, ¿sí? Y con base en eso, en que son triple A, que me generan muy buena rentabilidad, yo tengo unos grados de flexibilidad con ustedes para atenderles esos reclamos. Y puedo inclusive, por decisión netamente comercial, fuera de lo lógico, decirle, señor, mire, le vamos a resolver esta situación, aunque analizamos y pues debemos solucionar, o sea, hay que manejar el tacto también para decirle al cliente que finalmente él no tenía la razón, pero que le vamos a reconocer. Si uno evalúa el costo-beneficio, uno dice, este es un cliente rentable que me representa 100 millones o 50 millones o 10 millones versus invertir 50.000, 100.000 o 200.000, pues yo me voy y le digo, venga para acá. Pero si ese cliente es rentable y empieza a valerse de eso para seguirme pidiendo y seguirme pidiendo, si lo medimos desde el tema de la rentabilidad, ya deja de ser rentable. Entonces ya le digo, qué pena, ya no lo podemos atender. O sea que el saber hasta dónde ir con un cliente u otro también depende de qué tan rentable sea. Jenny nos dice, ¿qué tan buena idea es compensar al cliente con un obsequio o bono ante una falla en el producto o servicio, ya que hay personas que se pueden aprovechar de esto? Cuando yo hablo de recuperar clientes, no necesariamente resarcir clientes. Recuperar clientes puede ser inclusive con una llamada al cliente, decirle, mire, lamentamos que le presente esta situación, nos comprometemos a mejorarla. Si usted se compromete, tiene que cumplir, ojo con eso. O mire, ya retroalimentamos a la persona, ese día preciso él había tenido una dificultad familiar y no supo manejarla en el trabajo, pero ya conversamos con él, lo invitamos a que nos visite y nuevamente evalúe el servicio. Eso es recuperar al cliente, o sea que no siempre hay que resarcir al cliente. Ahora, hay momentos en que pues hay que hacerlo, entonces ahí hay que tener cuidado, por eso yo ahorita lo mencionaba, yo debo resarcir siempre y cuando garantice que eso me resuelve la insatisfacción del cliente, ¿sí? Que eso me resuelve la insatisfacción del cliente. Y ahí entonces cuando yo evalúo cómo resarcir. Mire señor, no, es que esta comida está maluca, ¿sí? Maluca, ¿cómo? No, es que tiene poquita sal. Ah, con mucho gusto. ¿Le parece si lo resolvemos con un salero? No es necesariamente decir a cambiar el plato, porque yo también, todo eso me vale a mi plata. Yo también tengo que ser rentable, entonces por eso tengo que planificar muy bien. Pero si definitivamente no, que es que la comida sabe vinagre, pues yo no lo voy a decir, venga, quitémosle más vinagre. No, simplemente, venga, claro, con mucho gusto, hagamos un cambio, escoja otro plato, o mire este bono y reclame un plato mañana, y lo invitamos a que mire que esto fue un tema puntual y no es de siempre, ¿sí? Entonces hay que ser también muy estratégicos y saber con qué voy a resarcir. Si yo voy a resarcir y todavía no resuelvo la insatisfacción, ese elemento con el que voy a resarcir se convierte en un transportador de malas noticias, de mala imagen. ¿Por qué? Uy, Juan Carlos, ese micrófono tan bonito que tenés, y lo llevas a todas tus conferencias, sí, imagínate que este micrófono me lo dieron de esa empresa de telecomunicaciones que cometieron un error conmigo, me reportaron en data crédito, no me han sacado de esas bases negativas y no me han resuelto y me mandaron esto como un regalito como para que me fuera ahí tanteando. Después en otra conferencia, ay, ese micrófono tan bonito, sí, imagínate, y vuelvo y cuento la historia, o sea, se convierte en un transportador de malas noticias. Entonces es muy importante saber con qué voy a resarcir, pero garantizando que previamente o que con lo que voy a resarcir efectivamente satisfaga. Ya obviamente pues sí, hay de todo tipo de clientes, el cliente que se aprovecha, el cliente que está pendiente del reclamo, y uno lo que ve en las películas casi que no es nada diferente con la realidad, el que lleva la cucaracha para decir venga yo los invito a almorzar con la cucaracha en la mano y después la saca y listo, ¿sí? Entonces sí hay que tener cuidado, sí hay que investigar y hay que analizar obviamente cuál es ese cliente, si es un cliente que repetidamente está en esa condición, pues ya hay que tomar decisiones frente a eso.
Bueno, ahora nos pide si por favor puedes volver a mencionar y de pronto profundizar en algo sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para la elaboración de la evaluación de satisfacción del cliente. Bueno, en lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente, estamos hablando de cuatro elementos. O sea, el servicio, el cliente me mide de mí el servicio como un todo, ¿sí? Si yo le brindo una excelente atención, ustedes cuando yo vaya narrando o contando, imagínense ustedes son clientes y piénsenlo igual. De nada sirve que a mí me saluden muy lindo, ¿sí? Me saluden y me brinden una excelente atención, bienvenido don Juan Carlos, siga por aquí, hace rato no venía. Sí, hagamos el ejemplo con un restaurante, ¿sí? Perfecto, me ubican en la mesa, excelente, uy, chévere, me hicieron sentir como un rey cuando entré, pero pasan 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y nada que vienen ni siquiera a pedirme o a hacerme el pedido, a recibirme el pedido, ¿sí? Ahí hay un elemento importantísimo que es la oportunidad. Y si a mí me dicen, bueno, ¿y cómo le fue en el restaurante? Sí, muy linda la atención, pero, María, se demoraron. Entonces, ¿cómo calificaría usted? No, yo la verdad prefiero que me atiendan rápido, porque es que yo trabajo, yo salí a almorzar, solo tengo media hora de almuerzo, solo tengo una hora. Entonces, ahí hay que medir la oportunidad, pero sobre todo establecer la oportunidad con base en la necesidad del cliente y no con base en lo que yo creo que es lo adecuado, ¿sí? Entonces, por eso se mezclan y se juntan también. Atención, claro, es importante saludar, no puedo perder de vista esos protocolos de atención a mi cliente. Pero si yo no le brindo atención oportuna en el momento en que él la necesita, pues él va a decir, no, qué pena, aquí hay un mal servicio, porque él me lo califica como un todo, ¿cierto? Puede que lo atienda bien y que le lleve, que le tome el pedido en el momento adecuado, perfecto, vamos súper bien, pero cuando le traje el plato, no le traje sopa sin cilantro, sino que le eché cilantro porque se me olvidó que él me había hecho la recomendación, ¿sí? Ahí, ¿qué aspecto se califica? Pues la calidad, ¿sí? Yo pedí un elemento con unas características específicas y no me lo están trayendo con base en esas características, ¿sí? Ahí yo digo, no, y vuelven y me traen y me dicen, no, qué pena señor, es que no podemos cambiarle el plato porque es que ya lo sirvieron, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando desde la calidad del producto, ¿no? Atención, oportunidad, calidad. Y viene ese último elemento, que también me agrupa en parte a todos los tres anteriores, y es la infraestructura. Yo llego al restaurante, ¿sí? Me atienden muy bien, excelente, me atienden muy rápido, ¿sí? Me entregan lo que es, pero no hay cubiertos. No es que se agotaron los cubiertos. No, es que está lleno y entonces por eso está tan caluroso el sitio. Se han ensolvado. No, es que aquí es oscuro porque es que aquí es bar por la noche, entonces no podemos gastar mucha luz en el día, entonces por eso es así de oscuro. Todo lo que tiene que ver con la ambientación, las cosas que son percibidas para poder entregar el servicio, la infraestructura, también se evalúa. Uno también lo evalúa. Entonces, cuando yo vaya a hacer evaluación de satisfacción, no solamente voy a preguntar cómo lo atendieron, ¿sí me lo atendieron bien? ¿Sí me lo saludaron? No. Yo le pregunto elementos que tengan que ver con los 4 aspectos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ya viene todo el tema de redacción de preguntas. ¿Sí? Entonces ya es tener en cuenta todo el tema de la redacción de preguntas, que las preguntas no sean inducentes, no es cierto que el plato estuvo muy rico, ¿sí? Sino preguntas, no le dice califique entre 10 y 1, o califique con caritas, o califique con excelente, bueno, malo, regular, califique cómo le pareció el producto entregado. ¿Cómo le pareció la atención recibida? Si fue oportuna la entrega del producto, si la calidad si fue de acuerdo a la ofrecida, el producto estaba fresco, el producto tenía los ingredientes acordes y no le cayeron pesados, cosas como esas que a uno le interesa evaluar, por eso se planea. Aquí estoy dando simplemente pues ejemplos, pero ya había que revisar para cada caso puntual cuáles son los aspectos que hacen parte de mi empresa y los que quiero evaluar. Y ahí es donde interviene un elemento supremamente importante, los invito a que lo lean en la cartilla que tenemos publicada en el portal, que se llama Cliente, ¿estás preparado para cuando el servicio falla? Y es en la que me habla sobre los momentos de verdad, un término utilizado por el señor Jan Carlson, él era presidente de una aerolínea, se llama Scandinavian Airlines, y él sacó el tema de los momentos de verdad. Entonces los invito a que lean sobre momentos de verdad, porque ese es el que me va a permitir a mí identificar también qué tipo de preguntas debería hacer cuando haga una evaluación de satisfacción.
Bueno, Juan, aunque algunas de las cosas creo que las mencionaste en la respuesta anterior, igual te voy a transmitir esta pregunta de Leonardo, por si acaso pues le podemos complementar en algo. Dice, la insatisfacción del cliente aumenta de acuerdo al grado de necesidad con que requiera un servicio. ¿Cómo puedo planear desde una entidad pública con atención de al menos 500 usuarios al día en cada punto de atención para disminuir esos índices de insatisfacción? Sí, efectivamente la insatisfacción está de acuerdo a la expectativa, ¿sí? Inclusive pueden haber momentos en que la insatisfacción, la satisfacción del cliente cuando hacemos medición, la satisfacción bajó, pero no necesariamente porque la calidad de lo que ofrecemos, producto o servicio, haya bajado, sino porque la expectativa del cliente frente a eso aumentó. Por eso, la atención de sugerencias, quejas y habilitaciones solo es un pedazo dentro del tema de gestión de clientes. Y conocer la gestión de clientes implica que previamente yo conozca quién es mi cliente, qué características tiene mi cliente y qué necesidades tiene mi cliente. Porque con base en esas necesidades que yo voy a saber o a identificar, de acuerdo a esas necesidades, cuál es su expectativa. Entonces miren que ya no nos metemos solamente en ese cascarón de servicio al cliente, que es supremamente importante, que es para gestionar clientes, sino que yo tengo que ir un poco más allá ya al mercadeo y al trabajo juicioso que tuvo que haber hecho o que debe hacer la entidad para identificar quién es su cliente, qué características tiene y tratar de estandarizar o brindar atención que sea diferencial de acuerdo a la zona en donde está localizada, ¿sí? Que eso ya digamos que obedece a estrategias puntuales de la empresa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta ahí, ¿sí? Si son ya muchos clientes, claro, atendemos 500 o muchísimos clientes, pues sí, la condición humana está asociada, el cliente es humano y el ser humano tiene multiplicidad de personalidades y va a haber el cliente que así le brindemos un excelente servicio, siempre está en la fila diciendo, aquí sí se demoran, ¿cierto? ¿Y qué está buscando ese cliente que dice aquí sí se demoran, cierto? Pues que otros 5 o 10 o 1000 se le unan y empiecen a hacer un grupo ahí para hacer ruido, ¿sí? Por eso es importante conocer quién es mi cliente, qué características para saber qué le ofrezco, ¿sí? Yo no necesariamente en una área de atención al cliente le voy a ofrecer al cliente sillas cuando de pronto no necesita tanto las sillas, sino que necesita es que lo atiendan rápido. Entonces de pronto necesita es más ventanillas. O no lo voy a ofrecer a un cliente más ventanillas cuando él lo que necesita es que lo atiendan amablemente y lo escuchen realmente frente a lo que él está manifestando. Entonces tengo que identificar cuál es esa real necesidad que el cliente frente al momento de verdad que es cuando se encuentra con un proceso de atención, ¿sí? ¿Será un tema relacionado con el espacio o será un tema relacionado con el tiempo o será un tema relacionado con la atención? Pues también tengo que evaluar esos elementos. Ya es un tema mucho más estratégico que tengo que empezar a trabajar. Bueno, la empresa ING Biomedical nos dice, ¿qué importancia realmente tiene ofrecer mis servicios por redes sociales o, por ejemplo, enviar portafolios de productos y servicios por otros canales? Bueno, ahí ya estamos, digamos que entrando en otro tema, sin embargo, pues ahí les doy como mis recomendaciones al respecto. Claro que es importante tener presencia en redes sociales, por lo que mencionábamos ahora, ¿sí? Colombia es uno de los países que más utiliza Facebook en el mundo, creo que está en 5º lugar. Creo que es la segunda ciudad, Bogotá, que más utiliza Facebook en Latinoamérica. Eso nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir que hay un gran potencial en las redes sociales y más conociendo el efecto viral que tiene la presencia en redes sociales. ¿Qué tan conveniente es? Claro que es conveniente. Ahora, tiene sus requisitos. Porque no es simplemente, es que como estamos en la moda, entonces hablamos YouTube, LinkedIn, hablamos Twitter, hablamos Facebook, hablamos además en Pinterest y montamos en todos presencia en redes sociales y no las administro. Y no monto información y no publico datos de interés. Recuerden que social implica generar comunidad, implica tener temas que unan alrededor de un grupo. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy dispuesto a generar comunidad y a brindar temas de interés y a estar actualizando, pues yo no abro redes sociales porque se vuelve en contra. Ya el efecto que yo quería de hacer presencia en redes sociales para que mi marca tenga presencia y se multiplique, se va a volver un efecto contrario porque van a decir, esta marca no entren ahí porque ahí no hay cosas chéveres, aquí eso no funciona, qué aburridor. Y empiezan los mismos clientes
clientes virtuales a generar comentarios negativos acerca de la marca. Entonces, es importante, pero cada red social tiene una función, ¿sí? Y no es precisamente, las redes sociales no es precisamente la de vender productos o servicios, es generar marca, generar sentimiento y comunicación de nuestra marca. ¿Listo? Carlos nos pregunta, ¿cómo tiene que ver entonces el servicio al cliente, de qué manera está relacionado con la cultura empresarial? Total, lo mencionamos ahora. El servicio al cliente externo es el fiel reflejo del servicio al cliente interno. Yo no puedo exigirle a mi cliente, a mi colaborador, que sea excelente, que ponga sonrisas naturales, porque eso es lo que uno pide, sea natural cuando sonría, ¿sí? Sea natural, converse, demuestre un real interés. Yo no le pido eso si cuando el cliente viene acá, el cliente interno, estoy hablando de mi colaborador, viene a exponerme una situación que se le presentó, yo ni lo escucho. Sí, sígame diciendo. Sí, hágale que yo le estoy poniendo cuidado. Si yo le empiezo a no prestar la verdadera importancia que él tiene. Entonces, tiene total relación. ¿Sí? La cultura organizacional se genera es porque hay personas y yo tengo que brindar especial cuidado a las personas. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Ya se acabaron las preguntas. De todas formas, ustedes saben que cualquier pregunta pues pueden acercarse a nuestro servicio de asesoría personalizada para recibir una orientación de sus inquietudes, sus expectativas sobre el tema. Las personas que de pronto no están en Bogotá Emprende, pues deben como requisito tomar nuestra sesión informativa para acceder a todos estos servicios. Ahí en nuestro portal de bogotaemprende.com encuentran toda la información para vincularse a nuestro programa. Y nada, los invitamos a nuestras próximas conferencias virtuales, a nuestra TweetCon, que va a estar súper interesante porque va a tratar todo el tema de cómo hacer que el envío de esos correos que hacemos realmente se haga de manera adecuada y efectiva y se conviertan en una herramienta muy, muy productiva de mercadeo. Entonces los invitamos también a esa TweetCon que vamos a tener próximamente y al resto de nuestras conferencias virtuales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que esta conferencia la vamos a publicar en YouTube para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento, más o menos en una semana estará publicada en el canal de YouTube de Bogotá Emprende. Muchas gracias, hasta luego.